Bueno, después de tantas cosas tan profundas del video anterior, en este nos vamos a divertir y relajar. La música académica, al acercarse a la modernidad, está buscando nuevas formas de expresión y al parecer la manera seria y conservadora de las épocas pasadas ya no funciona tanto. 1930. La globalización ya llegó. ¿Por qué no componer algo en nombre de todo el mundo? Ernst Toch crea esta fuga. Fuga es una obra musical compuesta con polifonía, la cual es cuando la música se divide en varias melodías total y absolutamente independientes unas de las otras. Ese método en la fuga se distingue por el uso de algún tema musical, que después será demostrado en todas las voces. Aquí está la letra de esta obra, y como tema, Toch usa la primera parte del texto, y resulta algo así. Trinidad and the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. ¿Preparados para la introducción de la segunda línea? Trinidad. Mientras suena el tema en una de las líneas, las demás pronuncian como contrapunto el resto del texto. Y la tercera. Trinidad. Y la cuarta. Trinidad and the big Mississippi and the town Honolulu and the lake Titicaca. Unión del mundo y de las voces. (1950) Leroy Anderson, un compositor norteamericano, sintió que todas aquellas obras sinfónicas, como por ejemplo concierto para piano y orquesta, para violín y orquesta, para cello y orquesta, ya pasaron de moda y estando en la mitad del siglo XX ya es hora de hacer algo nuevo. ¿Por qué no cambiar el solista por algo que hasta entonces no se ha valorado por sus características musicales? Algo que quizás siempre soñó ser algo más que una simple máquina de escribir. Algunos sueños se vuelven realidad. Como ya se están dando cuenta y les había mencionado eso en el video anterior, el arte empieza a mutar. El concepto de una obra musical se empieza a llenar de cosas nunca antes vistas. Por ejemplo, el extenso aumento del aprecio por la naturaleza y su conservación. Entonces, ¿por qué no dejarle a la naturaleza hablar por sí misma? En términos musicales, claramente. Y en 1960, Jim Fassett grabó y sincronizó las voces de las aves. Él solo alteró los tonos y la velocidad conservando las secuencias naturales. Como el arte de la música y su interpretación se están alejando más y más de lo que era la música clásica, académica, seria, se crean diferentes movimientos artísticos con varias ideologías, como por ejemplo en este caso el movimiento llamado Fluxus. Se trata de artistas del arte visual, música, danza y hasta literatura de los años 60-70 del siglo XX que tienen hasta un manifiesto. Esos artistas se enfocan en crear arte total, que es, antes de todo, un estado del espíritu. No importa el lenguaje ni el instrumento, solo lo importante es el mensaje que quieres transmitir y su expresión. En otras palabras, un artista de Fluxus mira a su alrededor y con lo que ve empieza a crear y expresarse, y ya está, una obra. En 1962, George Ligeti vio a su alrededor metrónomos y al parecer vio muchos. Para esta obra se necesitan 100 metrónomos y todos deben estar ajustados a diferentes velocidades. Y voilà, un poema sinfónico. Se suponía que habrán 10 intérpretes y cada uno encargado de 10 metrónomos. Todos empiezan a sonar simultáneamente pero paran en diferente momento a medida que se les va la cuerda. Ya casi estamos en el siglo XXI, pero antes de ver el último ejemplo, échenle un vistazo a esto, que hoy en día más encima está promocionado por el autor y por medio de una aplicación. Hi, I'm Steve Reich. In 1972, I composed a piece called Clapping Music, and all it needs is your two hands. Música compuesta solo de aplausos, que cualquiera puede interpretar.
Se trata de dos intérpretes con dos líneas rítmicas un poco diferentes una de la otra. «1995. La música puede volar». El sorprendente experimentador y músico-compositor Karlheinz Stockhausen decide que sí. Su obra tiene los siguientes elementos: un cuarteto de cuerdas, aire y helicópteros. ¡Literal! Elevó en el aire un cuarteto de cuerdas en unos helicópteros. Y aquí todos los sonidos que aparecen valen. Es una cacofonía de los sonidos de los instrumentos con los ruidos de los helicópteros. Seguramente no encontrarán esta obra en los afiches de su ciudad. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen algunas dudas o algunas sugerencias, aquí están los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita para ser los primeros en ver los nuevos videos.